Buenos días, mi nombre es Braulio Sánchez, soy del grupo segundo C de Mecatrónica de la Universidad Tecnológica de Tijuana. A continuación, les mostraré la simulación de 4 circuitos, uno de divisor de voltaje y 3 de divisor de corriente. Esto es para la materia de circuitos eléctricos. Bueno, en el primer circuito, que es el divisor de voltaje, podemos ver que está compuesto por resistencias conectadas en serie, ya que esta es la única forma en la que las resistencias van a poder dividir el voltaje y únicamente el voltaje, ya que a través de estas tres resistencias la corriente es la misma. Primero que nada necesitamos obtener el valor total de la resistencia, o sea, la resistencia total. Para obtener la resistencia total en un circuito en serie tenemos que sumar la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3, y en caso de tener resistencia 4, 5, etcétera, se suman igual. En este caso tenemos que la resistencia total del circuito es 12 ohms, ya que tenemos una resistencia de 2 ohms, de 6 ohms y de 4 ohms. Además, para saber, más que nada, para saber la corriente total que fluye a través de este circuito, es el voltaje total, que son los 12 voltios, entre la resistencia total, que son los 12 ohms. Como aquí se puede ver, la corriente que fluye a través de este circuito es de 1 ampere. Ahora, para saber qué voltaje hay en cada resistencia, tenemos que multiplicar el voltaje total del circuito por el valor de la resistencia. Por ejemplo, la resistencia 1 en este caso serían 2 ohms entre la resistencia total. En este caso, para obtener el valor de la resistencia 1 serían los 12 volts del circuito por el valor de la resistencia, que son 2 ohms, entre el valor de la resistencia total, que son 12 ohms, y el resultado son 2 voltios. El mismo procedimiento sería en el voltaje de la resistencia 2 y el voltaje de la resistencia 3. Ahora vamos a probar que sí funciona. Activamos el circuito y como podemos ver, en la resistencia, el voltaje que hay en la resistencia 1 son 2 voltios. El voltaje que fluye por la resistencia 2 son 6 voltios. Y el voltaje que fluye por la resistencia 3 son 4 voltios. Y ahora los siguientes circuitos son divisores de corriente. Para estos, las resistencias deben estar conectadas de forma paralela, ya que de esta manera el voltaje fluirá de igual manera en todas y la corriente se dividirá. En el primer circuito, en este de aquí, tenemos una corriente de 6 amperes. La flecha esta que se muestra aquí es la dirección por la que fluye la corriente. Para obtener la corriente que fluye a través de cada resistencia, primeramente vamos a sacar la resistencia total. Para obtener la resistencia total en un circuito paralelo, debemos dividir 1 sobre 1 entre la resistencia, en este caso la resistencia 4, más 1 entre la resistencia 5 en este caso, y nos va a dar la resistencia total, que en este caso es 1.6 ohms. Para obtener el voltaje que fluye a través de este circuito, necesitamos en este caso la resistencia total, que ya la sacamos aquí,
por la corriente que fluye a través del circuito, que en este caso ya la tenemos aquí, que son 6 amperes. Entonces multiplicamos 1.6 ohms por los 6 amperes y nos va a dar 9.6 voltios, que es el voltaje que fluye a través de todo el circuito, y debido a que las resistencias están conectadas de manera paralela, el voltaje que fluye a través de la resistencia 4 y la resistencia 5 es el mismo. Ahora, para obtener la corriente que va a fluir a través de la resistencia 4 y la resistencia 5, primeramente la resistencia 4, necesitamos el voltaje total, que ya lo tenemos, son 9.6 voltios, entre el valor de la resistencia, que en este caso son 8 ohms. Aquí tenemos la operación, 9.6 voltios entre los 8 ohms, y nos va a dar 1.2 amperes. Para la resistencia 5 es lo mismo, en este caso sería únicamente cambiar el valor de la resistencia, sería 2 ohms, entonces sería 9.6 voltios entre 2 ohms es igual a 4.8 voltios. Amperes, perdón. Entonces corremos el circuito y como podemos ver, la resistencia 4 tiene 1.2 amperes de corriente y la resistencia 5 tiene 4.8. En este caso puse un voltímetro para que se viera el voltaje que está fluyendo a través de todo el circuito, y como se puede apreciar son de 9.6 y 9.6. En el siguiente circuito, que sería este de aquí, tenemos en este caso tres resistencias conectadas en forma paralela. Pues primero tenemos que sacar la resistencia total, que ya sabemos cómo se saca. En este caso tenemos una resistencia total de 1 ohm. Sacamos también el voltaje total del circuito. En este caso tenemos 8 milivolts, ya que la corriente que estamos utilizando en este circuito es de 0.008 amperes, que es equivalente a 8 miliamperes. Como podemos ver, la corriente está fluyendo en este sentido, ya que la flecha apunta hacia esta dirección. Para obtener la corriente que fluye a través de la resistencia 6, serían los 8 milivolts sobre el valor de la resistencia, y en este caso el amperaje que fluiría a través de la resistencia 6 sería de 1.33 miliamperes. Para la resistencia 7 y la resistencia 8 sería la misma ecuación, la misma operación, solamente que se cambiaría el valor de la resistencia. Y en el caso de la resistencia 7 tenemos 2.66 miliamperes, y en el caso de la resistencia 8 tendríamos 4 miliamperes. Activamos el circuito y como podemos ver, en la resistencia 6 tenemos 1.33 miliamperes. En la resistencia 7 tenemos una variante, ya que nos da 2.67, y en el circuito nos da 2.67, y sin embargo en la operación nos dio 1.66. En la resistencia 8 tenemos 4 miliamperes, en esta sí nos dio bien, y al igual que en el circuito anterior coloqué un voltímetro, en este caso lo tenemos en milivolts, y podemos ver que nos da exactamente los 8 milivoltios. Ya por último tenemos un circuito similar al anterior, igual es un divisor de corriente, tenemos tres resistencias conectadas en paralelo. Sacamos la resistencia total, en este caso tenemos una resistencia de 5.98 ohms. La corriente fluye igual que en los dos circuitos anteriores, pero en esta ocasión tenemos 8 amperes de corriente.
Para obtener el voltaje de la resistencia del circuito, tendremos que multiplicar los 5.98 ohms, que sería la resistencia total, o sea, la suma de estas tres resistencias, por la corriente, o sea, los 8 amperes. En este caso tenemos un voltaje fluyendo a través de todo el circuito de 97.9 voltios. Igual que en los anteriores circuitos, para obtener en los circuitos de divisores de corriente, para obtener la corriente, vamos a dividir los 47.9 voltios que fluyen por todo el circuito entre el valor de la resistencia. En el caso de la resistencia de 9, en la resistencia 9 tenemos un valor de 3 kilo ohms. Estaría dividiendo a 47.9 voltios y nos daría un valor de 15.96 miliamperes. En la resistencia 10 tenemos un valor de 6 ohms y nos va a dar 7.98 amperes. En la resistencia 11 tenemos 47.9 volts entre 8 mega ohms y nos va a dar 5.98 microamperes. Como podemos ver, mientras menor es la resistencia, mayor va a ser el paso de la corriente, ya que en este caso se puede apreciar que la resistencia de 6 ohms dejó pasar 7.98 amperes y en cambio la resistencia de 8 mega ohms dejó pasar únicamente 5.98 microamperes. Activamos el circuito y podemos ver que en este caso nos varían un poco el amperaje. En el caso de la resistencia 9 nos debió haber dado 15.96 miliamperes, sin embargo en el circuito nos da 16 miliamperes. En el caso de la resistencia 6 nos da exactamente los 7.98 amperes y la resistencia 11 nos debió haber dado 5.98 microamperes y sin embargo nos varió a 5.99 microamperes. Aquí igual conecté un voltímetro para saber el flujo de corriente, la corriente que está fluyendo a través del circuito. Como podemos ver, tenemos una corriente de 47.9, que es precisamente la que sacamos en la fórmula. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Gracias.